masterclass organizada desde la escuela Cine. Tuvimos la suerte hasta ahora de recibir personajes del cine y de la animación muy interesantes y hoy estamos muy contentos de recibir a Jacaranda Correa, que nos va a hablar un poco de transmedia y mucho de varios proyectos que hace ella. Gracias a todos por estar con nosotros, por tomar el tiempo. Jacaranda, gracias por aceptar la invitación. Eh, Creo que te voy a dejar presentarte porque después yo de investigar, ver, leer, escucharte, creo que hiciste tantas cosas que no sabría cómo hacer una síntesis y presentarte de forma breve sin alterar este camino que recogiste. Y luego, si por favor nos haces el favor entonces de presentarte, luego te empezaremos con un par de preguntas. Y la primera es si nos puedes ayudar a entender qué es este término de transmedia, porque Ya. creo que aunque lo escuchamos mucho y que varios lo tenemos en nuestro mundo en audiovisual, quizás no sabemos muy bien la realidad de este término en términos de posibilidades. Ya. Muchas gracias. Una pregunta muy brevemente. O sea, hago una presentación, tú me haces la pregunta, ¿cómo sería la dinámica para...? Porque yo justamente quiero hacerles una presentación de mí, muy brevemente, o Ah, sea, de ok. dónde vengo, y platicarles que justo iré dando algunas pistas, ¿no? Para hablar o definir este tema de lo transmedia. Ujú. Porque para empezar es un término en constante transformación. Creo que es un término que ha pasado por ya muchos lugares, incluso acá en México, aunque llegamos tarde, hemos tratado de evitarlo porque en la academia, incluso en Sudamérica, ¿no? Pues ya están tratando de llevarlo al terreno más de lo interactivo, ¿no? Del multiplataforma. Y entonces, antes que explicarlo y dar una definición cerrada, me gustaría ir como dando pistas, platicarles de dónde vengo, cuál ha sido mi práctica, y cómo desde ahí he ido construyendo una búsqueda. Y ahora que tú decías que no sabes cómo sintetizar lo que soy, yo tampoco, porque siempre es bueno desde dónde me ubico, no desde el periodismo, desde el documental, desde la academia, desde dónde. Entonces, pues yo creo que a veces también los currículums nos encierran un poco, ¿no? Entonces, sí, trabajo, digamos que desde el periodismo he ido buscando muchas cosas, pero muy vinculado de la mano de la academia también, pero de la mano del arte, de la mano del cine, de la mano de la filosofía, de la ciencia política. Entonces, yo creo que mi búsqueda, y justamente es lo que ahora les voy a mostrar, ha sido una práctica totalmente experimental en donde yo misma, mis propios procesos, desde mis terrenos, ¿no? Desde mis disciplinas, pues han ido dando forma a lo que soy y a partir de ahí, pues yo creo que, no sé, no me gustaría tanto como definir exactamente qué hago, pero bueno, si les parece, les voy a hacer una muy, muy breve presentación de mí. Voy a compartir mi pantalla. Nada más déjenme, ay, perdón, perdón. Comparto la pantalla y a partir de aquí nos vamos a la presentación. Está compartida ya, ¿verdad? No, No. no, todavía no. No, Es todavía. ahí está. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Sí, sí. Permítanme un segundo. Bueno, yo creo que lo dejo así para no dejarlo en pantalla completa, si no va a ser más difícil moverlo. Bueno, comienzo y lo pongo así en grande, la experimentación, porque lo mío ha sido totalmente una búsqueda intuitiva,
totalmente interdisciplinaria entre, digamos que dos terrenos que tienen que ver con el lenguaje de lo audiovisual y la práctica documental. Y pongo, subrayo el tema de la práctica documental porque para mí, y es algo que he ido construyendo, y seguramente varios se van a identificar, tiene que ver con, o sea, desde que retratamos a nuestro vecino, a nuestra abuela, a nuestra madre, a una serie de personajes que de alguna manera hablan de lo cotidiano como un acto extraordinario, también podemos ser capaces de ir y de captar imágenes de guerra, ¿no? De acontecimientos, rescatar o intervenir archivos, y no necesariamente eso pasa, digamos, solamente por lo teatral, lo cinematográfico, ¿no? Esto para mí, digamos que si lo pudiera resumir, el tema de la práctica documental es como registrar, y aquí lo subrayo, una huella de los misterios de la existencia humana, capturar todo lo que son experiencias que nos definen como seres individuales, pasionales. Y por lo tanto, la práctica documental para mí tiene que ver con una práctica limítrofe, es decir, en donde convergen muchos territorios, el periodismo, la antropología, la cinematografía, el arte, etcétera. Entonces, por eso yo hablo hoy de la práctica documental. Ahora bien, muy brevemente, ¿de dónde vengo y cuál fue, digamos, que este primer paso, esta primera búsqueda? Me remito básicamente a este ejercicio en el que ni siquiera sabía yo que estaba haciendo. 2008, en ese momento trabajaba, bueno, todavía colaboro para una televisora pública cultural, Canal 22. En ese momento teníamos una gran libertad y una posibilidad de experimentación quizá como nunca la hemos tenido. Y en ese momento yo estaba haciendo un programa, lo desarrollé, lo produje con un equipo muy interesante que se llamó El Rotativo en Línea, y hace, pues no tanto, son 12 años, ¿no? Que parece nada, hablábamos de un periódico, el primer periódico para la televisión. Entonces todavía tomábamos, quizá para quienes nos escuchan, a lo mejor ya el periódico impreso es una cosa como de la prehistoria, pero todavía para quienes no, pues sigue siendo digamos que un instrumento de comunicación a través del cual, digamos que hicimos todo este ejercicio con digamos que un formato innovador. Y a partir del formato innovador que llevamos a la televisión, lo primero que hicimos fue llevar a una cosa de televisión interactiva, en donde lo que hicimos, repito, sin hacer todavía nada, estábamos ya trabajando como en una cosa transmedial, por decirlo de alguna manera, porque teníamos la pantalla de televisión y a partir de ahí, en una plataforma web, conectábamos con hipervínculos y contenidos ampliados. Luego hicimos una pequeña instalación en el Canal 22 para explicar cómo estábamos trabajando, digamos, cada contenido. Por ejemplo, si hablábamos del Teatro Pánico, Jodorowsky, como vieron en la imagen anterior, pues dábamos, digamos que un contenido en forma de texto, un video, ¿no? Que nos conectaba a otro lugar, y unos pequeños audios que eran en formato de MP3 para ampliar esta información. De alguna manera, repito, no sabíamos todavía lo que estábamos haciendo, simplemente estábamos experimentando y tratando de lograr, digamos que esta posibilidad que siempre hoy, lo sé por definición, tiene que ver con el tema de lo transmedia, ¿no? Que es ampliar los contenidos, o sea, del contenido madre, llevarlo a otros terrenos, pero con información distinta, y lograr la tan ansiada interactividad con los otros, lesotres, ¿no? En este caso con las audiencias de televisión. Y entonces ese fue un ejercicio que de alguna manera pues me llevó a empezar a investigar con esto. Y bueno, fue algo que marcó ahí una cosa importante. Ahora bien, el segundo ejercicio que hice justamente en ese mismo momento lo hice con un artista en donde ya llevamos con Iván Push un proyecto que se llamaba Líder de Opinión,
y que era una instalación de video, maquetas, un circuito cerrado de televisión para construir lo que me había invitado a hacer en ese momento Iván Push, valga la reflexión y la ironía, un noticiero ficción, ¿no? Entonces, este noticiero ficción que fue presentado en el Laboratorio de Arte Alameda fue un experimento en el que yo me presté como personaje mismo de un noticiero, en donde lo que hacíamos era hacer toda una reflexión sobre los medios de comunicación a partir de múltiples plataformas. Aquí otra vez regreso a este concepto de la multiplataforma, para hablar de la conformación de la opinión pública y de cómo es capaz un noticiario de suplantar la realidad a partir, digamos, de imágenes que pueden representar cualquier cosa menos una realidad. Entonces, líder de opinión fue este ejercicio en donde lo que hizo Iván Push, un gran artista realmente brillante, fue construir una serie de maquetas a partir de ciertas noticias que fuimos construyendo de manera conjunta. Y estas maquetas lo que nos iban mostrando, aquí las pueden ver, es que mientras yo aparecía en el noticiario, que era la entrada al vestíbulo del Laboratorio Arte Alameda, aquí me pueden ver, aquí aparezco yo, y esta líder de opinión, jugando un poco con el término, daba un noticiario que decía: entérese de lo que pasa en México, en el mundo, en un minuto, ¿no? O sea, jugando un poco con esta ironía, porque es imposible informarte en un minuto, y justamente jugando con estas posibilidades de que encontraron unas osamentas en Guanajuato, ¿no? Y entonces aparecía la imagen, pero todo retratado a partir de una serie de maquetas que construyó y diseñó Iván Push, y todo era, digamos que, una especie, digamos, de representación de la realidad, ¿no? A partir de maquetas que lo mismo daba de que habían encontrado una osamenta en Guanajuato, que lo mismo habían desenterrado unas osamentas en Machu Picchu, y que lo mismo habían encontrado esto en donde fuera, en la India, ¿no? Entonces, era descolocar, jugar, digamos que con diferentes realidades y hablar, digamos, de la representación de la realidad a partir de cómo se van matizando las noticias en un noticiero. Entonces, fuimos construyendo eso y fue un ejercicio que de alguna manera se convirtió en varias cosas, ¿no? Que fue una instalación, un texto impreso y esto que llamamos el noticiero ficción. Y el noticiero ficción, como lo expliqué, fueron varias secuencias que van cambiando sus discursos y dando noticias diametralmente opuestas, ¿no? Aunque usando siempre la misma imagen. Y bueno, todo esto que terminó siendo un texto que también yo escribí junto con Iván Push, bueno, pues era una reflexión, digamos que sobre los medios de comunicación, en ese momento todavía la televisión, ¿no? Y su incidencia en la conformación de la investigación, de la opinión pública, perdón. Y bueno, después de eso vino, lo estoy haciendo de manera muy resumida. Bueno, digamos que el siguiente ejercicio de experimentación para mí fue Morir de pie, mi ópera prima en el terreno cinematográfico, un documental que de alguna manera se desprendió de mi vínculo con mi trabajo periodístico, pero aquí justamente lo que hice fue totalmente alejarme, digamos que de la práctica periodística para involucrarme de lleno en el terreno del cine documental y dejar de lado, digamos, que lo que normalmente pues se hace en el periodismo, como reportajes, crónicas, etcétera. Entonces, este fue, digamos que, un primer pie ahí. Luego de esto, en el 2016, vino un ejercicio que hice en Canal 22, que fue otra vez intentar ver cómo amalgamaba yo ya este pie dentro del documental cinematográfico, con toda mi, digamos que mi búsqueda y mi interés con el arte y demás. Entonces, Lab 22, el primer laboratorio de experimentación audiovisual,
que desafortunadamente nos quedamos a medias porque pues problemas de los medios públicos como siempre y sus, digamos que el poco tiempo que tuvimos con el director, pues no nos dio posibilidad de realmente llevar a su concreción con este laboratorio, que inicialmente era justamente un repositorio en donde íbamos a construir contenidos pequeños, ¿no? Para llevarlos a ser interactivos. Todos tenían que ver con lo documental y ahí sí con lo documental audiovisual, ¿no? Entonces, teníamos varias secciones, ¿no? Que tenía que ver con diferentes temáticas y bueno, de ahí se desprendió algo que fue muy importante, y lo comento porque esto después me ha llevado a trabajarlo directamente con el Festival de Cine Ambulante, que era un espacio de formación para empezar a hablar de qué eran todavía ya hablábamos de documental interactivo, documental transmedia y webdoc, ¿no? Entonces, queríamos explicar y me detengo un poco aquí porque digamos que parte de toda la reflexión que obtuvimos en este momento con el Lab 22 es que explicar el tema de lo transmedia en un tiempo de convergencia digital en donde prácticamente todos estamos haciéndolo, era muy difícil y era muy complejo y entonces justo esto me llevó más bien a decir, más que explicar, sí, hay que mostrar lo que se hace y hay que producir para poder, digamos, que dar una explicación como mucho más acabada. Ciertamente este laboratorio tenía una influencia muy clara de las televisoras europeas como Canal Arte, la televisora francesa, también televisión española, y casi todo estaba concentrado en lo documental. Había una sección llamada Colaboratorio, que ese nombre después ya me lo robé para lo que hacemos ahora en el Festival de Cine Ambulante, que ahí queríamos justamente tratar de evitar que se entendiera lo documental solamente como algo audiovisual, cinematográfico, sino que había posibilidades de jugar y de interactuar con el arte. Entonces, pues Lab 22 se quedó con no logramos avanzar, solamente hicimos un gran encuentro el primer encuentro de narrativas transmedia, donde vinieron varios académicos y productores de Sudamérica, que forman parte de algo de lo que yo también soy miembro de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia, y que básicamente, bueno, pues todos ellos estaban trabajando, varios en la figura, digamos, del documental web, es decir, un documental que de alguna manera se expande, que de alguna manera es capaz de construirse a través de una plataforma y cuya característica fundamental tiene que ver con cancelar la idea de la clausura o del final, ¿no? Porque las plataformas web son inmensas y entonces tienes una posibilidad de construir y de crear de manera fragmentada y no necesariamente una narración, digamos que lineal o aristotélica como normalmente lo hacemos en el terreno cinematográfico, sino que tienes la posibilidad de entrar y de salir y probablemente ni siquiera tener un final. Entonces, esto desafortunadamente, como les dije, bueno, quedó en un ejercicio mucho de una primera aproximación y logramos por lo menos abrir el tema, colocarlo desde un medio público. Después, bueno, pues la historia es otra ahora, pero eso de alguna forma pues me llevó a hacer algo muy importante. Primero, desarrollar en colaboración con otros un equipo de 3 chicos de Guadalajara, el primer salón transmedia en el Festival de Cine Ambulante, y después hacer esta pieza de las que les voy a hablar, además que aquí me voy a parar por cualquier duda o pregunta, que es Fragmentos, una historia no contada, que es una plataforma transmedia
que desarrollé con el apoyo de la UNAM, de Cultura UNAM, y con la cual participé en un evento, Vértice, que es un festival pues que justamente tiene que ver con experimentación, ¿no? Entonces, digamos que esto a grandes rasgos podría decir que es como mi presentación. Quisiera detenerme aquí antes de ir y de contarles qué significa fragmentos, así es que no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, adelante en lo que cambio, si quieren, ¿cómo se llama? De presentación. Ok. Va. Eh, Olvidé explicarles a todos los participantes la dinámica. Por si tienen una pregunta, por favor, apúntense en el chat. Preguntan, levantan la mano en el chat y nosotros así les abrimos el micrófono y les damos la palabra. Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede apuntarse en el chat. Por lo pronto, aquí me detengo para... ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Sí, sí, es muy agradable la presentación. Gracias, Jacaranda, es muy claro. Vale, entonces voy a hablarles ahora de Fragmentos, que fue la primera pieza con la que, digamos, que empecé a trabajar directamente después de lo del Lab 22, que no diría que es un ejercicio fallido, fue un gran intento y bueno, pues nos ganó lo que pasa, digamos, con los medios públicos, en tanto pues siguen siendo espacios de una posibilidad enorme para experimentar, pero desafortunadamente pues todavía, hasta hoy, todavía siguen sucumbiendo a las tentaciones de ser apabullados por intereses partidistas, políticos, etcétera. Entonces, bueno, ese fue el primero. Les voy a compartir el otro, que es Fragmentos. Sí, te interrumpo un segundito. Llegó una pregunta Vale, adelante. de Antonio, pero quizás las podemos guardar para el final, para no interrumpir tu flujo, que es muy coherente así. Y Antonio, si estás de acuerdo, porque es una pregunta sobre el mercado mexicano, podemos esperar hasta el final. Ok, Entonces, si surgen otras preguntas, por favor, apúntense en el chat de la misma forma. de Gracias. acuerdo. Ahí está bien, o sea, es que le iba a poner pantalla completa, pero bueno, igual ¿quieren que lo ponga en pantalla completa? Mejor, ¿no? A ver, vamos a ver. Como quieras, cómo te facilita, se ve bien a pantalla, como más te acomoda a ti. Así se ve bien, ¿eh? No hay ¿Sí? ningún De problema. acuerdo. Es Sí, más porque fácil para ti. exacto, es más fácil para mí. Bueno, les quiero platicar de Fragmentos, que es yo todavía lo llamé, lo presenté como una plataforma transmedia, que aquí, bueno, aquí sí me sale un poco el arte, el Sí, no texto. importa, no importa. Sí. ¿Por qué le llamábamos una plataforma transmedia, no? Que igual podríamos llamar que es una multiplataforma, ¿no? Y que está contenida de textos, una plataforma web que de alguna manera se convierte como en un repositorio de memoria digital y una pieza a 12 voces de digamos que un documental o docuarte sonoro, ¿no? Ahora bien, Fragmentos, aquí creo que podemos empezar a entender lo que significa el término transmedia, como en ese momento lo valorábamos, ¿no? Tiene que ver con tomar un tema. Aquí hay una discusión que es importante decirla, ¿no? Porque normalmente como que el concepto transmedia fue la publicidad quien se apropió, digamos, del concepto, ¿no? Y básicamente la publicidad ha trabajado muy bien, haciendo activaciones, instalaciones, etcétera, y entonces, de alguna manera, el concepto del storytelling, ¿no? O sea, el contar una historia se vuelve, digamos, que una pieza fundamental, es decir, vamos a contar una historia, pero en mi caso, lo que yo hice es que dije, bueno, sí vamos a contar una historia, pero no es una historia, es una suerte
de microhistorias para hablar de un tema. O sea, es mucho más ensayístico y mucho más experimental este trabajo. En ese sentido, digamos que el concepto tiene que ver con tener una historia que se va desdoblando en múltiples plataformas o un tema. Y aquí en este caso, digamos que yo hice como una mezcla, ¿no? Entonces, les decía hace un instante, Fragmentos es un libro que, digamos, yo no escribí, sino que es una aportación que me dan unos amigos periodistas, en donde ellos habían hecho toda una investigación a partir, digamos que de testimonios de periodistas que habían sido amenazados. Ahorita voy a ir deteniéndome en cada una de estas cosas. Y desde donde yo, digamos que tomé parte de estos testimonios porque era complejo digamos que por la temática. Luego el repositorio de memoria digital, que ahora del que les voy a hablar, y que es muy importante decirlo. Cuando hablamos de transmedia, porque ya me ha tocado estar en algunos festivales, en algunos lugares, la gente piensa que es transmedia igual a página web, o sea, no es cierto, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, yo hablaba del repositorio porque el repositorio no era nada sin el resto de las otras piezas, ¿no? Sin el libro, sin las piezas sonoras y sin la instalación, que de alguna manera, para mí, porque fue un trabajo colaborativo con un artista visual, con un filósofo y diseñador sonoro y con un arquitecto. Entonces, la instalación para mí es como el resultado más poderoso de todo esto. Por eso insisto que este repositorio web, que efectivamente estaba como una plataforma, no era lo que normalmente te puedes esperar de entrar a una página web, ¿no? Interactiva y que le picas y cliqueas y vas y salen. No, o sea, era un repositorio, como su nombre lo dice. Ahora bien, ¿qué es esta? ¿De dónde viene? Tiene que ver con toda una exploración que yo venía haciendo desde hace varios años, forma parte de una preocupación, y aquí desde el terreno del periodismo y de la investigación, con el tema de periodistas amenazados, asesinados, pero amenazados de muerte. Y básicamente digo amenazados porque digamos que no es lo mismo asesinar a un periodista que amenazarlo y que quebrarle la vida, porque la amenaza de alguna manera toma como fuerza, digamos, toda esta investigación que se ha hecho sobre las maquinarias de la guerra, que es lo que hemos vivido en los más de 10 años de guerra contra el narco que hemos tenido, y que estos mecanismos del terror funcionan perfectamente bien, instalando el chip del miedo y de las amenazas de muerte. Entonces aquí pongo unos datos que son terroríficos, digo, de alguna manera, quizá no hace falta si quieren enumerarlos. Creo que hay que decir que una de las cosas más tremendas de lo que ha ocurrido en los últimos años y con los asesinatos y amenazas de muerte al gremio periodístico es que casi el 80% son periodistas que estaban investigando los vínculos del narcotráfico, el gobierno y algunos jueces, etcétera. Y entonces esto básicamente tiene como un punto de partida una preocupación que a mí me brincaba muchísimo, porque fui viendo, mientras yo hacía la investigación, pasaron dos casos tremendos, ¿no? El de Rubén Valdés, pero también el multihomicidio en la colonia Narvarte. Yo estaba a la vuelta, entonces a mí me impactó muchísimo. Estaba yo ahí en una reunión de trabajo tomando un café, entonces cuando me enteré de que había ocurrido eso a la vuelta donde yo estaba, me impactó demasiado. Entonces, a partir de ahí, me metí todavía más en la investigación y el artículo 19 nos dice, pues el problema de esto es que casi el 100% de los casos quedan impunes y los principales agresores son funcionarios públicos, partidos, crimen organizado y hasta el final el narco, porque la narrativa que nos vendieron durante más de 10 años el gobierno de Calderón y de Peña Nieto es que era el crimen organizado el que estaba amenazando y matando periodistas, y no era cierto, sino los primeros que encabezan la lista son los funcionarios públicos.
Y bueno, como decía yo, uno de los eventos que me trastocó fue, por supuesto, el de Rubén Valdés, ¿no? Y el del multihomicidio en la colonia Narvarte y la impunidad de ese evento, que fue una cosa verdaderamente atroz. Y frente a todo esto, mi pregunta para empezar a trabajar fue, o sea, esto me pasó a mí a la vuelta donde me estaba tomando un café, he ido a muchas marchas y somos los mismos de siempre. ¿Dónde está la sociedad? O sea, ¿qué es lo que ha pasado que permita que a la sociedad mexicana no le interese que maten y que asesinen a sus periodistas así en su cara, ¿no? Y es como, pues mataron a uno. Entonces yo me preguntaba, bueno, es probablemente porque hay tantos muertos, tantos desaparecidos en este país que pues un periodista es uno más, ¿no? Dentro de la lista. Entonces digamos que esta es la primera pregunta que me lleva a esta plataforma. ¿Cuáles son las razones y cuáles son los riesgos de una sociedad ausente para defender la libertad de expresión en este país? Y entonces, pues me fui a investigar, me fui hasta el 68, qué pasa y básicamente, así muy brevemente, lo estoy haciendo así de manera muy resumida, tiene que ver que en México tenemos una larga tradición de esto que muy bien lo demuestran las consignas del 68, prensa vendida, ¿no? O sea, el contubernio entre el poder político y la prensa en México fue muy fuerte durante muchos años, probablemente hasta el año 2000, con la llegada de Vicente Fox, y no porque él haya sido el más demócrata, sino porque con la apertura de los archivos de la nación, pues él decide, bueno, al momento en que se abren estos archivos, nos damos cuenta de algo que ya se vuelve totalmente real y es saber que hubo un total contubernio, una connivencia entre el poder político desde el 68 hasta casi el 2000, en términos, digamos, de lo que significa el tema de la prensa, ¿no? O sea, entonces, digamos que este es un punto de partida porque a partir de ahí digo, muy bien, o sea, si entiendo que esto ha pasado, ¿cuál es el punto de quiebre y dónde vino ese otro momento en el que muchísimos periodistas están siendo amenazados o asesinados y que de alguna manera no están de cierta forma pues siendo como representados en ese punto? Entonces, el punto de quiebre es el 2000, porque son digamos, un ejército, llamémoslo, de periodistas que rompieron ese pacto no escrito entre el poder político y los empresarios de los medios. Y lo digo porque aquí voy justamente a este libro que es como mi punto de partida. Entonces, empecé a acotar mi investigación y yo dije, muy bien, ¿desde dónde voy a partir? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues entonces voy a ir en busca de estas historias de los periodistas que a partir del año 2000, el llamado momento de la alternancia, y sobre todo la llegada del Internet, que eso es fundamental porque el Internet de alguna manera quebró la relación perniciosa entre los gobiernos y entre la prensa, y surgen muchísimos periodistas independientes. Y este libro, Romper el Silencio, que había sido trabajado por varios colegas, de alguna manera es como mi primer punto de partida porque cuando yo estoy investigando de esto y hablo con varios periodistas, uno de ellos me dice, oye, tenemos este libro que de alguna manera, Emiliano me cuenta, Emiliano Ruiz Parra, me dice, tenemos este libro que pues lo estamos regalando, se ha hecho con la brigada para leer y tienes 22 relatos de los propios periodistas de cómo han sido amenazados. Entonces, algunos los tomé de aquí, otros fueron distintos, pero básicamente digamos que esto me sirvió porque digamos que el universo era periodistas todos jóvenes, menos de 40 años, periodistas casi todos de los estados, que son los más vulnerables y los que ganan unas miserias, y periodistas prácticamente
en su mayoría independientes y fuera de los grandes consorcios mediáticos, como dice aquí, independientes de los estados y cuya labor comenzó en el año 2000. Bueno, a partir de ahí empiezo a trabajar, digamos que todo digamos que este experimento que tiene que ver con qué quiero. Testimonios vivenciales de periodistas y qué es lo que voy a buscar de ellos, porque yo estaba haciendo las entrevistas, yo hice estos registros, dije, bueno, no me interesa que me cuenten el motivo de la investigación, sino cómo se transformó su vida en el momento en el que recibieron la amenaza. Porque lo que eso me permitió para empezar a trabajar y experimentar al momento con los programadores, con el artista visual, bueno, dos artistas, ¿no? Uno de ellos arquitecto y el otro mucho más artista audiovisual, y con el diseñador sonoro. La primera pregunta era, ¿qué queríamos contar? Y cuál era el objetivo de este trabajo, que básicamente se concentró en el tema del rescate de la palabra, desdibujando todo tipo de imágenes, o sea, no quería yo imágenes, o sea, ahí era parte de otra investigación mía, ¿no? Al decir, vengo trabajando el tema de la imagen desde hace mucho tiempo, ahora, digamos que al momento de dividir estos dos lenguajes, vamos a quedarnos con el lenguaje sonoro, y jugando con la metáfora de darle voz y palabra a quienes les había sido arrebatada la palabra y la voz durante mucho tiempo con todas estas amenazas. Entonces, así empezamos a trabajar, y yo hice una serie de entrevistas, ¿no? Que terminan siendo este primer repositorio, ¿no? Este primer repositorio que ahora ya no está en la página web, ¿no? Porque estamos pensando en que lo vamos a subir de otra manera. Entonces, este es, digamos que, nuestra intro o la primera parte de lo que veíamos en el repositorio. Y fragmentos termina siendo, son los fragmentos de vida, fragmentos de una historia que nadie se atreve a contar, porque fue muy impresionante cuando presentamos la instalación en Ambulante, que quienes la veían no tenían idea de que esto estuviera pasando, digamos que en México, ¿no? Entonces, al momento de hacer este ejercicio, lo que hicimos fue las entrevistas, que me llevó a tener un compendio de historias con las cuales decidí, en colaboración con este equipo, mapear las emociones, ¿no? A través del rostro, porque qué mejor lienzo que el rostro para poder, digamos que, mostrar lo que estaban pasando. Y el eje tenía que ver con el miedo generado por esta maquinaria de terror, digamos, que se utiliza en las guerras para poder fracturar la vida de alguien, y o sea, te amenazo y a ver si vuelves a querer investigar o hacerme o decir, etcétera, ¿no? Entonces, este mapeo de las emociones que aquí empezó, este era como nuestra primera maqueta, ¿no? Antes de que se convirtiera, decíamos, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una línea de tiempo, lo hicimos en una pared y empezamos a mapear muy bien la historia, digamos, de Verónica. Vimos que había un patrón, y entonces esto nos llevaba miedo, aislamiento, soledad, paranoia, que eran como emociones que se repetían en cada uno. Y entonces, a partir de un algoritmo, tratamos de construir a partir del rostro, mientras le dábamos play, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Mientras le dábamos play a cada una de las historias, por ejemplo, aquí aparece este chavo, le dábamos play, y si ustedes ven aquí abajo hay una línea punteada que justamente representa el punto de quiebre de las emociones, y de cómo, conforme íbamos oyendo el relato de este chavo, pues el rostro iba, digamos que fragmentándose, descomponiéndose a partir de estas emociones, hasta llegar a un ser
prácticamente sin rostro y totalmente desfigurado, ¿no? Que eso era básicamente lo que nos interesaba para construir esto que de pronto fuimos ahí como experimentando con la paleta de colores y basándonos mucho en estos ejercicios que hacía Francis Bacon con el rostro, ¿no? Que el rostro de alguna manera pues llevaba a apuntar todo este tema, digamos, del horror, ¿no? Entonces, todos, o sea, en realidad la plataforma, cuando entrábamos, estaba así, todos estaban nítidos y conforme iban picando, podrían ir viendo, digamos, que esta descomposición. Pero repito, digamos que la importancia de esta, digamos que de esta experiencia, porque aquí viene otro concepto que también suma, digamos, al tema de lo transmedial, tiene que ver con la experiencia, que también cuando hacemos una película, pues es una experiencia, sin duda, pero aquí es una experiencia que tiene que ver mucho con otro tipo, digamos, que de instrumentos y de soportes, ¿no? Y básicamente, como les decía yo hace un instante, lo que empezó a tomar la fuerza, porque la plataforma en sí misma era obvio que por eso le llamamos el repositorio, que tenía que dar salida a lo que era una instalación. Esta fue la primera, porque la instalación también fue evolucionando, ¿no? O sea, este tipo de proyectos, y que es ahí viene otro concepto importante, no tienen los mismos procesos de producción que una película. Es decir, no es que yo hago la pre, luego hago la producción y ya queda mi película y de ahí no se mueve. O sea, hay toda una búsqueda y una investigación. Y entonces, fue la primera, digamos que, videoinstalación que presentamos en la UNAM, justamente hace 3 años, despuesito del terremoto del 17, y entonces pues teníamos pocas posibilidades porque inicialmente lo íbamos a presentar en el Centro Cultural Tlatelolco y no pudimos por los daños que se dieron. Entonces nos fuimos haciendo este experimento de que la gente pudiera llegar a sentarse en una mesa a partir de toda una experiencia alrededor que tenía, como ustedes lo han visto, algunas mantas con datos, ¿no? Una serie de videos que construimos con Alan, que Ryu, que es artista audiovisual, y quien a partir, pues, de la práctica del cine experimental, ¿no? Pues construyó digamos que estas piezas que acompañaron toda la instalación con algunos, como ustedes pueden ver aquí, digamos que impresiones de los rostros de los periodistas totalmente fragmentados, destruidos, etcétera. Entonces, la instalación se fue transformando todo el tiempo hasta irla perfeccionando, ¿no? Después la presentamos en el Centro de Cultura Digital, como les comenté al inicio, dentro del Festival de Cine Ambulante. Y entonces aquí lo que veíamos es que la gente llegaba y se sentaba a escuchar 1 o 2 testimonios, porque al llegar a la instalación estaba envuelta en una atmósfera sonora construida a partir, digamos que de una pieza que hicimos con testimonios de voces de estos periodistas. Entonces, ya la gente llegaba ahí y era, claro, atraída por esta posibilidad de experiencia audiovisual, es decir, me voy a sentar para escuchar, porque justamente una de las cosas que a mí me han preocupado todo el tiempo y digamos que desde mi trabajo en el periodismo, es que por más que insistamos en que la denuncia es un elemento importante para que, digamos, que la gente pueda asumir o hacer propia una historia, una problemática, eso no es cierto. O sea, la gente, y sobre todo en estos tiempos, está hasta acá de las denuncias. Entonces, como que siempre he estado intentando matizar esa intención, ¿no? Totalmente periodística de denunciar a saco y a partir de ahí, pues saber qué entiende la gente es muy difícil. Entonces, se fue transformando y ya esto permitía de manera muy poquito a poco sentarse y escuchar
estos testimonios y a partir de ahí, digamos que la siguiente etapa tenía que ver con saber cómo íbamos a utilizar la experiencia, nada más que nos hemos quedado hasta ahí, la experiencia de todas las personas que han ido, que asistieron a esta instalación, qué sintieron, qué vieron. Hasta ahora solamente tengo pequeños registros que yo hice con mi cámara de lo que sentían y era muy impresionante porque digamos que el resultado es justamente el desconocimiento de un problema tan grave y que también me ayudaba a responder esta pregunta inicial de por qué la sociedad no se ha involucrado, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí porque la siguiente fase iba a ser una instalación mucho más grande ya en el Centro Cultural Tlatelolco, en donde ya íbamos a meter otra dimensión a la instalación, ¿no? Para lograr hacer una experiencia mucho más amplia. Decirles que, para concluir un poco, digamos que esta instalación digamos que tomaba una cierta fuerza con esta pieza de documental sonoro de la que ahora les voy a compartir un fragmento y que también fue parte de otro experimento y de una cierta provocación porque lo que hicimos era pues proyectar, transmitir en un cine una experiencia a luz apagada de estos testimonios que ahora les comparto y que de alguna manera pues tenían la intención de ampliar la experiencia y bueno, de ver cuál era la respuesta, digamos, que de la gente. Entonces, si me permiten, les voy a compartir un pequeño fragmento. Esta es una pieza que hacíamos, que después la queríamos llevar a un terreno así, pero inicialmente fue en un cine, básicamente, vaciando del lenguaje visual para quedarnos solamente con la experiencia sonora. Entonces, les pongo, a ver, vamos a ver. A ver, un segundo, creo que no abrió. Yo creo que cuando tengo compartido esto no abre, ¿o sí? Me parece ser que el iTunes se abrió. Si no, puedes picar nada más tu barra de espacio y igual la va a leer de esta forma. Picas ahí. Pues eso hice, pero... Ah. Soy una periodista desde que tenía 19 años, cuando empecé a trabajar en la sección policíaca en el periódico El Sol. Me dedico al periodismo. Yo quería ser periodista y lo iba a lograr. Reportera del Heraldo de León en Silao, Guanajuato. Radio Universidad y también corresponsal de La Jornada. No sabía que iba a acabar en un periódico. Pero el orgullo era eso. Yo soy periodista. Estoy desplazado. Exiliada en Europa. Y salí del ISO. Debido a la violencia. Yo soy de Tijuana, pero estoy aquí en la Ciudad de México por miedo. Fui amenazada. Y para evitar que atentaran contra mi vida. A inicios de año, Luis y yo estábamos cubriendo una manifestación y la gendarmería nos golpeó. Hemos dicho que no somos criminales, que somos trabajadores de los medios de comunicación. Me ponen tiro al blanco en la espalda. Muchos periodistas en México deciden irse del país o quedar en silencio. Hacer periodismo ahí pues, es padre. Hablar con nuestros abuelos mayas que hablaban de las historias orales, de cómo llegaron escapando de una guerra de castas, oprimidos por la casta yucateca. En el 2009 me recuerdo como una periodista muy inquieta. Yo quería ser escritor.
con muchas ganas de aprender. Cuando tú decides ser periodista, Quería escribir cuentos, novela. y empiezas a hacerlo, al principio se siente uno muy feliz. Como mi abuelo, contador de historias, un periodista de la historia, por decir, un periodista oral. Conforme va avanzando la pieza, digamos que tratamos de... Había mucha hambre y entonces... Es que es una pieza multicanal, entonces son varias voces, evidentemente la experiencia en un cine es distinta. A sus hijos al monte para que se pierdan, se distraigan y pues no vieran el momento de morir. Cuando se acabó la cosecha de los árboles de galletas. En fin, es un... Si yo quería hacer algo con esta vida que me tocó, era Que nuestro único trabajo es contar el mundo. Y mostrar con ello todo lo que se pueda en México, lo bueno y lo malo. informar a la sociedad. Habría mis notas diarias, órdenes de trabajo, pero no quedaba yo satisfecha. Yo siempre quería ir un poquito más. El madrazo, si es que alguien te quiere o te lo quiere dar. Ya no le bajé. Listo. Vale, bueno, terminábamos un poco con esa cosa un tanto fuerte porque de alguna manera, bueno, según nosotros queríamos terminar medio arriba, pero pues era terrorífico, ¿no? Lo que escuchábamos, ¿no? Evidentemente, en toda esta búsqueda, ¿no? Yo me hice muchas preguntas y justamente el siguiente paso, porque pues eso es como que uno de mis objetivos es que, pues no quisiera yo, o sea, siempre me gusta que mi trabajo sea inspirador y que no termine en una cosa de bajoneo, aunque aquí es tan fuerte que justamente la búsqueda iba para ver hacia dónde más, ¿no? Porque pues sí era tremendo. Entonces, digamos que a grandes rasgos, pues digamos que esto es parte de mi trabajo, de esto que intento compartir como experiencia de lo que podríamos entender, ¿no? Hacia el tema de la narrativa transmedia, más que decir, dice Jobkins que la narrativa transmedia, porque creo que es un término en constante transformación y solamente diría yo para concluir y esperar las preguntas, que tiene que ver con digamos que con la posibilidad maravillosa pues de llevar la práctica documental a su máxima expresión. Y como dije en un inicio, la práctica de lo documental es limítrofe, o sea, tienes mucha conexión con la antropología, el periodismo, el arte, el cine, etcétera. Entonces, pues es una búsqueda y es una manera de poder experimentar con la tecnología. Esto es muy básico porque ahora hay cosas que van hasta el terreno, digamos, de la realidad virtual, la inteligencia artificial, etcétera, pero digamos que esto es, digamos, por la poca lana que tenía hasta donde podíamos llegar, ¿no? Entonces, digamos que a grandes rasgos yo lo dejaría aquí para, pues, escuchar sus comentarios, de dudas y preguntas. Muchas gracias. Jacaranda, gracias a ti. Fabián, ¿quieres decir algo? No, Okay. Estoy impresionado nada más. Sí, creo que todos descubriendo eso, lo que haces es muy inspirador. Sí, creo que no te preocupes por eso, sí lo es inspirador. Jacaranda. No es mal porque es durísimo. El último trabajo es fuertísimo. Sí. Pues yo directamente, más que querer ponerte en contacto con un amigo que trabaja en la ONU sobre este tema también, luego sigamos en contacto, creo que le podría interesar para reaccionar muy rápidamente. Claro. Pero también, en realidad, gracias a tu presentación, son muy claras y tus motivaciones y la forma en que usas estos nuevos formatos narrativos, digamos. Voy a hacer una pregunta un poco pragmática, lo siento, pero básicamente presentas un paradigma narrativo
en transformación, en evolución, y me interesaría saber cómo acompañan estos nuevos paradigmas narrativos, paradigmas y de producción y de difusión. Es decir, hay un respaldo, hay un entendimiento de lo que es bueno, te dejo con... No, es que es la pregunta que nos hacemos todos, desafortunadamente no. Y de hecho, digamos que el ITFA, que es así como el primer lugar, este centro, perdón, festival de documental tan importante, ¿no? Que de hecho, por ahí tuve mis primeras conexiones en el 2010 cuando fui a presentar Morir de Pie, perdón, 2011 cuando fui a presentar Morir de Pie, y cuando yo entré a ese laboratorio de experimentación en el ITFA, yo decía, ¿qué es esto, no? Y entonces, ni siquiera ahí, y creo que son muy claros, no hay todavía, digamos que como ocurre en la industria cinematográfica, lugares específicos en donde mostrar tu trabajo, para empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque donde puedes mostrarlo desde apropiarte del espacio público hasta ir a una sala de cine o ir a un museo, en fin, ¿no? Esta digamos que es una otra condición interesante de, digamos, de estas prácticas, ¿no? Documentales, ¿no? Que tienes posibilidades distintas más allá de un cine. Y por el otro lado, el tema de los recursos, ¿no? Algo pasó. Sí, se trabó. Se trabó. A ver, a ver. A ver. Creo que son varios. Hay que decir, ahí se fue, sacó el video. Un segundito, por favor, muchachos y muchachas. Sí, va a volver a entrar. Mientras creo que hay varias preguntas aquí, ¿no? Vamos a esperar que regrese Jacaranda. No sé si se le fue la luz o se le fue el internet. Mientras, Simón, si quieres. Ya regreso. Ahí viene otra vez. Aquí está Jacaranda. Jacaranda, si puedes prender tu micrófono, por favor. Ver, ahí. Sí. Ya. Perdón, estaba todo bien, pero les digo que de pronto ha estado ahí como medio raro el internet. Y bueno, o sea, digamos que en resumen, pues sí, el tema, digamos que de buscar espacios tiene que ver, bueno, con lo que hacemos, por ejemplo, en el Festival de Cine Ambulante, con ese espacio de formación y creación que se llama Colaboratorio, en donde estamos trabajando con, pues, llamémosle nuestros cómplices en otros países con quienes tratamos de hacer sinergia para producir cosas, ¿no? Con algunas escuelas, espero que en algún momento Fabián el cine pueda sumarse ahí al ambulante. ¿Por qué crees que estás aquí ahora? Y entonces, pues bueno, es un espacio de formación en el que, por ejemplo, la primera generación de ese colaboratorio que tuvimos ahí hace 2 años, pues ya algunos chicos ya se habían ido al ITFA solamente como oyentes, porque es importante decir que en algún momento incluso lo platicamos, Fabián, o sea, desafortunadamente llegamos muy tarde en México a todo esto, ¿no? Llegamos tarde, paradójicamente, teniendo aquí a nuestro vecino gringolándico, ¿verdad? Y a pesar de que en Sudamérica, Argentina, por ejemplo, ¿no? Nos lleva una delantera muy impresionante. Y aquí, bueno, llegamos tarde digamos que
a nivel del cine y también de lo documental. No en la publicidad, porque, repito, la publicidad viene experimentando con esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Coca-Cola y haciendo sus plataformas y a sus activaciones y apropiándose de los espacios públicos, pero no en el terreno, llamémosle, del storytelling o de esta práctica documental, porque hay que decir que el arte tiene experimentando con la multiplataforma desde los 90, ¿no? De 2000, etcétera, pero no en el terreno de lo documental y cinematográfico, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues estamos en esta búsqueda, también parte, digamos, que de donde insistíamos que podían ser, digamos, aliados importantes, pues son las televisoras públicas, como ocurre en Francia, Canal Arte o Radio Televisión Española, que tiene un laboratorio. De hecho, de esos laboratorios, tanto de Televisión Española como de Canal Arte y de la National Broadcasting, de la, no sé si le cambié el nombre, la de Canadá, National Film Board, perdón, pues de ahí yo me había inspirado para hacer todo este laboratorio, el Lab 22 en el Canal 22, porque son instancias públicas, porque es el único lugar en donde podías experimentar, donde podía haber dinero, pero pues ahora en la República de la Austeridad, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, imposible, ¿no? República de la Austeridad y además donde la innovación parece que no tiene cabida, pues sí estamos en un aprieto, entonces hay que buscar salidas por otros lados, ¿no? Correcto. Creo que hay varias preguntas, ¿no, Simón? Sí, yo tengo una otra, perdón, voy a aprovechar de que tengo el micrófono abierto. Lo siento, pero luego pasamos a las demás. En una entrevista, bueno, dice aquí el que manda soy yo, muy bien. Perdón, espero que interese también a los demás. Bueno, en un momento donde Internet es un espacio que está un poco complejo, es muy complejo, polarizado, que está instrumentado también, es decir, que después del Cambridge Analytica, este escándalo de manipulación de datos y de información dentro de redes sociales, también donde el Big Data propone multiplataformas para recolectar información, tratar esta información, usarla. Entonces, donde podríamos tener una percepción de Internet como un espacio de mucho control. Me dio gusto escucharte en una entrevista decir la web nos hará libres. Me gustaría un poco que comentes de eso para si todavía es tu diagnóstico hoy en día y sí, lo que espero yo, que haya un poco de esperanza. ¿En qué sentido entiendes esta afirmación? Pues mira, lo digo con un sentido muy optimista. Digo, trato de ser optimista porque si no, bueno, o sea, es cierto, creo que yo la verdad es que también tengo mucho cuidado o sea, de que la tecnología no sea el fin en sí mismo, ¿no? Porque digamos que ahí puede haber un peligro en este tipo, digamos que de contenidos o de productos culturales, ¿no? Porque digamos que la fascinación, o sea, mira, la web es una cosa, pero la fascinación por la realidad virtual, la inteligencia artificial, si no hay digamos, una reflexión, y lo digo así, aunque se oiga pesado, filosófica como tal, ¿no? De no entender que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que la tecnología nos debe de permitir para abrir nuevas posibilidades de comunicación y de interacción, ¿no? Pues entonces de nada sirve, ¿no? Hay algo que por ejemplo, en un inicio fue muy bonito de lo que podía lograr la web a nivel del cine, pero creo que se ha quedado por ahí, o sea, ya el dispositivo digamos que se volvió muy, ¿cómo decirlo? Se volvió trivial y fue toda la práctica colaborativa para construir películas, que ahí, por ejemplo, Day in a Life, si no mal recuerdo, esta película colaborativa que se hizo en el 2007 con ay,
fue el nombre de este gran director, de Ridley Scott, ¿no? Que convocó a hacer una gran película vía internet a todos los usuarios del mundo, pues fue una cosa maravillosa. Y claro, Day in a Life es un día en la vida de una gente en África, otro en Asia, otro en América, la Patagonia, Amazonas, donde fuera, y a partir de ahí contar esto, ¿no? O sea, la sorpresa de despertarte y contar un instante de tu vida, y eso se volvió una película colaborativa que no le pertenecía absolutamente a nadie, y que de alguna manera pues rompe también el sentido de la pertenencia y rompe con los diques de la distribución y la difusión del cine documental, dado que se fue para YouTube, y entonces, pues bueno, ahí se proyectó esa película, ¿no? Que en su momento ya tiene pues más de 10 años, fue muy importante, y todo fue vía, digamos que internet, o sea, fue un gran llamado, vía las redes sociales, claro, es Ridley Scott, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Y entonces, pues también te preguntas, ¿no? En este momento, por ahí yo he escuchado el New York Times, algunos de, vamos a contar nuestra película colaborativa del encierro. Entonces, todo se vuelve o sea, todo tenía trivializándose, ¿no? Pero, pues creo que la búsqueda está ahí, o sea, porque me parece que la tecnología sigue caminando, y la cosa es cómo logramos utilizar esos instrumentos y esos dispositivos, pues no sé, para contar determinadas historias. A mí, por ejemplo, ahora que veía, bueno, ahorita ya no vi las preguntas, pero alguien que dijo que cuál había sido la respuesta de estas prácticas en la gente. Por ejemplo, en el festival ambulante, a mí o sea, me gustó el hecho de tener una plataforma web que la gente pudiera sentarse, escuchar y ver cómo se iba ahí transformando la cara de cada periodista, pero al mismo tiempo, el usar, digamos, que todo eso para construir una gran instalación y luego crear una serie de piezas sonoras, digo, también es un límite entre o sea, no todo es internet, no sé si me explico, o sea, no todo era una cosa así de rayos, truenos y centellas, ¿no? O sea, era una práctica también artística, documental, periodística, ¿no? Que tomaba ahí la web para poder sacar algo, y nuestra intención, claro, porque esto pues es importante, que tú puedes subirlo a una página web y de pronto, bueno, pues ya lo puede ver cualquier persona, como lo que les conté de esta película también colaborativa, pues que de alguna manera ya no te enfrentas a los problemas de la distribución, pero ciertamente es bueno. ¿Y para quién fueron las ganancias? Pues para YouTube, y a lo mejor una parte para Ridley Scott, ¿no? Entonces, no sé, creo que a pesar de que toda esta discusión que tiene, no sé, desde el 2007 o 2009, con Jenkins, que es quien de alguna manera empieza a reflexionar sobre todo esto, y el Internet, la convergencia digital y ese tipo de prácticas, pues estamos en una constante búsqueda, ¿no? O sea, yo sé que nos gustaría tener las respuestas precisas, pero yo lo que siempre digo y le platico a alumnos, a la gente con la que dialogo es, esto es una búsqueda todavía, y no hay, o sea, el punto de llegada está todavía lejos, ¿no? Entonces, pues es ahí como una parte de esa experimentación, ¿no? O sea, y de saber hacia dónde vas. Entonces, por eso, cuando echo la mirada atrás de que han pasado 12 años, cuando hice ese primer ejercicio, sin saber qué estábamos haciendo de televisión interactiva y poniendo acá hipervínculos y todo, ni siquiera tenía yo por aquí el concepto transmedia. Sí, ya había yo reconocido en el mundo del arte todo lo que se hacía con el multimedia, por supuesto. De hecho, uno de los chavos que participó en ese proyecto era artista visual, y que venía, digamos, de esta generación, pero por mí no pasaba este concepto del transmedia, el storytelling, tal y cual, sino que estaba yo experimentando. Por eso yo digo que ha sido todo muy intuitivo, y buscando y viendo, y eso, ¿no? Y prestándote un poco para la sorpresa, el error, en fin, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta o te eché mucho choro.
De alguna forma, sí. Sí, sí, gracias. Sí, te Ahora eché un vamos tesoro. a pasar a... ¿Cómo contestaste la pregunta? Tenemos 3 personas que quieren preguntar. En orden va a ser primero Antonio, luego Olaya y después Andrea. Entonces, podemos dar la palabra a Antonio, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. Antonio, te escuchamos. Hola, sí, yo quisiera saber, aparte del proyecto de fragmentos, ¿qué otros ejemplos hay de la narrativa transmedia en el mercado mexicano? Mira, Esa era mi pregunta. hay varias cosas que yo te recomiendo que veas. Pablo Martínez Zárate, quien es profesor de la Universidad Iberoamericana, y también un cómplice de muchos años a quien yo te he aprendido un montón. Puedes buscarlo, ahí tiene una página, Pablo Martínez Zárate. Él, digamos que está mucho más cercano al cine experimental, ¿no? Pero para mí él es un referente de muchas cosas que ha hecho. También hay desde podemos llamarle periodismo transmedia, Mónica González. Tiene por ahí una de las primeras plataformas que se hicieron en México ya hace varios años, que es muy sencilla, pero es muy hermosa, que se llama Geografías del Dolor, que puedes consultar, todavía está ahí, y que habla sobre los desaparecidos en México, ¿no? Ahí solamente vas a poder ver la plataforma, pero digamos que eso derivó en unas postales y en unas postales y creo que un librito. Luego también te recomiendo, bueno, estamos por sacar un trabajo que se llama Ciudad Migrante, que hicimos desde el RULE, que es la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para hablar de la migración en la Ciudad de México. Yo ahí participé construyendo una historia. Es una cosa más de webdoc, ¿no? Porque habría que decir que hay, por ejemplo, Geografías del Dolor, que es un webdoc, lo que hace Pablo, que es una práctica mucho más artística, que termina mucho en instalación y mucho en documentos académicos. Y déjame ver quién más estaba ahora pensando. Pues creo que por ahí, bueno, hay cosas que los chicos de Guadalajara, de Mágico Lab, han hecho más, pero a nivel, digamos, de pequeñas piezas documentales en realidad virtual, ¿no? Que llama Misu Ricalde, Gerardo Martínez y Héctor X Valdés. Ellos han hecho más piececitas documentales en realidad virtual, ¿no? Ahorita ahí a bote pronto es lo que recuerdo ahora, pero si me viene a la memoria, digo, tampoco somos, o sea, digamos que tantos en ese terreno, ¿no? Ahora me acuerdo, pero así que quizá de los referentes importantes te podría decir eso, Santón. Vale, muy amable, gracias. Seguimos con Olaya. Hola, yo tengo una pregunta. Cuando yo estudié esto en la universidad, porque hice una especialidad de transmedia, una de las preguntas que yo le hacía recurrentemente a mi profesor era que para quiénes construíamos las narrativas transmedias o cómo se tenía que construir la narrativa transmedia, si se tenía que construir basándonos en lo que teníamos que expresar como autores o lo que queríamos expresar, o lo basábamos en lo que el consumidor o el prosumidor quería. O sea, era como siempre esta discusión con los profesores, ¿para quién hago esto? ¿No? Si toda la experiencia la tengo que basar en el usuario o la baso en el tema, en la historia que quiero contar. Uh-huh. Fíjate que ahí tocas un tema muy importante, porque a mí, o sea, digamos que estos conceptos, por eso justamente evitaba yo usarlos, ¿no? Porque lo que te dicen en términos de la narrativa transmedia es que uno de los fines a alcanzar es el famoso prosumidor, que además como concepto a mí la verdad
me vuela la cabeza, no me gusta, la verdad, ¿no? Porque el prosumidor es como entenderlo como un consumidor de contenido sin posibilidad, digamos, sin derechos o sin capacidad crítica. Así lo entiendo. Y es un concepto que viene mucho de la publicidad, hay que decirlo, ¿no? El famoso prosumer, que es este usuario o consumidor de contenidos culturales para el que tú construyes algo y que al final es con el que vas a interactuar y a ver, dame, por favor, cuéntame tu historia, yo te lanzo aquí la historia y tú luego tú sigues construyendo. O sea, yo creo, y ahí yo me voy a algo que me salva mucho la discusión, gran tradición en Sudamérica, ¿no? En México incluso, o sea, y el tema de la participación tiene que ver más en, o sea, ¿qué me interesa contarle a alguien? Creo que el mejor ejemplo y el más acabado, que no es mexicano, pero para mí es digamos que uno de los documentales más importantes que se han hecho, que es Kipu Project, que no sé si lo conoces, que el Kipu Project, en resumen, utiliza la tecnología para dar voz a las miles de mujeres y hombres que fueron, ¿cómo se llama? Esterilizados, ¿no? Esterilizados contra su propia voluntad en la época de Fujimori, ¿no? Entonces, toda esa, digamos que esas comunidades que nunca tuvieron voz, pues llegaron estas chavas del Kipu Project y les pasaron, les pusieron una, digamos que una cabina, les dieron un teléfono y a partir, claro, de toda una sensibilización les dijeron, queremos que cuenten esto porque hay que contarlo, porque hay que sacarlo del silencio, porque de alguna manera, pues, hay que documentar este terror que fue Fujimori y todo lo que les provocó. Y ahí no estamos pensando en un prosumidor, o sea, no es un consumidor de, me das y yo te hago, no, o sea, estás poniendo, ¿no? Digamos que el tema de la tecnología al servicio de, digamos que de una problemática social. Por eso hablo, digamos que del documental participativo y todo su vínculo con el impacto social que puedas lograr tener, ¿no? No así, porque yo ahí, y entiendo, porque yo también discuto ahí con varios de mis colegas de que si el prosumer, déjenme apagar esto, que si el prosumer, no prosumer, y yo digo, a mí no me funciona ese concepto. Incluso el usuario, pues el usuario para mí es un espectador con derechos y con, no sé, es un ciudadano, ¿no? Porque si no también, con toda esa terminología, tecnológica, terminamos como de vaciar, ¿no? La posibilidad crítica de la gente y es el usuario, ¿no? Entonces, yo por eso me voy a este punto y hablo del Kipu Project porque sin duda para mí es el mejor ejemplo de que ahí no estás buscando un prosumer, estás buscando de cómo pones la tecnología al servicio de gente que fue avasallada por una dictadura y que la tecnología la pones ahí para que ellos te cuenten esa historia y luego vayas a mostrarla al mundo y cómo interactúas, ¿no? Y ese, digo, para quien no lo haya visto, para mí es uno de los trabajos más extraordinarios. Les llevó muchísimos años. Ese también es parte, digamos, de un ejemplo a nivel de la producción, de cómo la producción no se hizo como si fuera una película, porque llevó muchas etapas, ¿no? Entonces, no se construyó el Kipu Project con esta misma idea como cuando haces una película de voy a hacer mi producción, la post y el cine, ¿no? No es así, sino que fueron por fases, que esta es una de las características también, digamos, que de este tipo de proyectos y que vas por fases, ¿no? Claro. Pero por eso digo, es un concepto en transformación y ya, ¿dónde estudias? Estudié la especialidad de transmedia en la UAM Xochimilco. Ah, estaba Luz Jaimes por ahí. Estaba Luz Jaimes, Dolly y otro profesor. Qué padre.
Ahí hicieron toda una investigación sobre el Lab 22, por cierto. Unas chicas. Muy bien. No sé si te respondí o... Sí. Sí, porque Luz tiene toda esta discusión sobre el prosumidor, ¿no? Sí. O sea, está bien, o sea, pero digamos que yo no me identifico con esa terminología que... Sí, justo también con la publicidad y no. Sí, con esta construcción de una Biblia súper estricta, ¿no? Que a veces no se apega a lo que quiere decir la persona o las personas con las que estás trabajando. Es bastante complicado como hacer toda una estructura que sea así, ¿no? Como súper rectita y que no se vaya modificando. Y se vuelve dogmático, es lo mismo como el cine documental, o sea, es cuando te dicen, mira, tienes que hacer una narración aristotélica, ¿no? Así, desarrollo, conflicto y desenlace. Bueno, también se puede quebrar ese modelo, no sé. Si no, pues imagínate qué feo, ¿no? Como autor, ¿no? Por eso yo digo que ahí es ir mucho en la búsqueda mucho más autoral, ¿no? Aprovechando la tecnología. Claro. Va. Seguimos con Andrea Mondragón. ¿O tú, Olaya, ya tienes otra pregunta? Ya, no, ya, yo ya. Hola. Sí, bueno, mi pregunta es justo como, sobre todo en estas experiencias que tuvieron como con las personas ahí en vivo, o sea, antes del COVID y todo eso, como si hubo como un feedback o una reacción en las personas después de vivir esa experiencia. ¿Dices con fragmentos? Ajá. Y bueno, ahora también como con todo el rollo virtual, que siento que de repente es más fácil, bueno, según yo, tener como un feedback de la gente. No sé si has visto como una especie de respuesta ahí distinta o si has visto, no sé, o sea, como cuál ha sido tu... Es que mira, fíjate que la plataforma como tal, yo les decía, no está, la quitamos porque la mantuvimos un buen tiempo, entonces si entras, o sea, en realidad la plataforma no dice nada si no es el conjunto, digamos, ¿no? Evidentemente, bueno, después pensamos en que podría ser de otra manera, pero inicialmente no respondía a una posibilidad realmente, ni era webdoc, ni era interactivo, sino era por eso llamábamos el repositorio de memoria, ¿no? Que era para jalar de ahí el resto de la experiencia, ¿no? Esto lo presentamos primero en la UNAM, y luego lo presentamos en el Festival de Cine Ambulante, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, pero esto fue, digamos que antes de todo ese tema de tiempos pandémicos, ¿no? Entonces, sí fue muy impresionante. Solamente hice un registro porque todavía no sabíamos, ahí estábamos en esa búsqueda de qué íbamos a hacer con el registro o qué íbamos cuál era el siguiente paso con esto que habíamos logrado de por lo menos visibilizar esta historia, ¿no? O sea, y digo historia no contada o estas historias, ¿no? Estos fragmentos de esa gran historia que en realidad no está tan contada en México, ¿no? O de la que no se sabe prácticamente. Yo hice un registro nada más, audiovisual, para saber cuál era la respuesta de quienes veían. Fue muy impresionante. Por lo menos, y ahí me quedé, todavía no sabíamos, ni sabemos todavía qué sigue, porque es una obra en construcción, ¿no? Entonces, por lo menos era visibilizar y por lo menos era que quienes estuvieron ahí supieran que esto existía y que se hicieran preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cometido se logró, respondiendo esa pregunta que les decía yo, ¿no? De por qué la sociedad no está tan involucrada, pues claro, o sea, primero porque pues, no es una información asequible, nadie sabe, o sea, más bien los periodistas, igual que las mujeres en este país, asesinadas o toda la gente en general, son cifras, son números, entonces no se les nombra y entonces al no nombrarlas se les difumina, entonces por lo menos ese cometido se logró, ¿no? O sea, en esa primera fase. Sí, porque siempre, no sé, creo que
como dices, como que las cifras y datos se hacen menos entrañables que ver las caras de las personas como contando, ¿no? Lo que viven y lo que sienten. Entonces, por eso como que me llamaba la atención como que ver ese reflejo en la persona que lo está viendo, que tal vez no lo vive, pero lo vive a través de alguien más, ¿no? Sí. Entonces, no sé, o sea, quizá justo como videos de gente reaccionando o algo, no sé, me daba curiosidad saber si existía algo así. Bueno, hicimos un ejercicio con Signalab del ITESO de Guadalajara. A partir de una serie de placas, no era un ejercicio muy bien logrado porque se me fue ahora el nombre eran unas placas que de alguna manera se ponían en la gente, ¿no? Signalab hicimos ahí como esta cosa de medir la emoción de los espectadores a partir de la emoción de los periodistas, y entonces pusimos una serie se me fue el nombre, son estos medidores de emociones que pasan como por un detector, ¿no? Y que te va haciendo como una gráfica, como si fuera un electrocardiograma, y queríamos ver cómo cambiaba, o sea, al momento en que se sentaba antes de que entrara cualquier persona, decíamos que si nos permitía tomarle este pulso a través de los dedos y de estas placas que ahora no recuerdo el nombre, y luego, mientras estaba escuchando el testimonio y conforme avanzaba la experiencia, ¿no? Pero no, la verdad no fue muy afortunado, o sea, fue un experimento que queríamos ver si se lograba. También hicimos otra cosa, con también un programa de computadora, y que trataba de medir las emociones de la gente, pero pues más bien son, creo yo, que instrumentos que no llevaban a ningún punto, entonces como que los desechamos, pero sí intentamos ver desde otro punto de vista cómo lo hacíamos, cómo medíamos. Pero después dije, bueno, ¿medir para qué? O sea, si quiero salirme del dato o la medición así, entonces ¿para qué quiero medir esto? ¿No? Entonces lo desechamos. Uh-huh. Vale. Muchas gracias. De nada, Andrea. ¿Quién más? No sé si hay más preguntas. Sí, pueden todavía preguntar en el chat. Creo que Andrés tenía la mano levantada. Andrés Mavioli. Sí. Hola, Andrés. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Jacaranda, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Bueno, ante todo, primero que todo, quiero decirte que me has conmovido con el trabajo. Me parece algo muy comprometido. Y tengo dos preguntas para ello. Bueno, estaba viendo tu presentación y todo esto y he estado pensando mucho. Bueno, yo vivo en Bogotá, Colombia. Y bueno, sí, para nadie es un secreto que Colombia ha sido uno de los países más atacados o que ha sufrido el problema del narcotráfico. Somos hermanos de una misma historia. Totalmente, totalmente. Y una cantidad de víctimas, de muertos. Y muchas de esas cosas, de alguna manera, se han como normalizado, ¿no? Como se han vuelto normal. Algo que escandalaría a muchas personas. Aquí en nuestros países, desafortunadamente, se ha normalizado esa violencia, se ha normalizado esa. No sé si para algunos que sepan, en mi país ya van más de 1000 líderes sociales muertos a hoy. Sí, terrible. Hoy en día hay periodistas amenazados por atreverse a denunciar cosas, pero hay otra parte del periodismo que es un periodismo oficialista, ¿no? Igual acá. Sí, como que esconden cosas. Entonces, mi pregunta es una pregunta técnica, pero también una pregunta es, ¿cómo han recibido el periodismo, las personas que se sienten como involucradas en todo esto, a este tipo de trabajo? ¿Sí? A este tipo de denuncia. Y si has recibido algunas, no sé si decirlo, amenazas o te has sentido presionada por algunos comentarios hacia
hacia el contenido de tu trabajo, hacia la profundidad de tu trabajo, ¿no? Y la pregunta técnica es, en esta cuestión de la pandemia, los medios digitales han tomado una fuerza impresionante, todo esto. ¿Hacia dónde crees que va a ir el trabajo transmedia y hacia dónde vamos con todo esto? Ya. Muy buenas preguntas, muchas gracias. Bueno, todas han sido muy buenas y de mucha reflexión. Lo primero... Además, disculpa, un comentario, además porque siempre, cuando alguien trata de denunciar cosas y todo eso, yo creo que tú lo sabes, siempre empiezan como a tildarlo, ¿no? No, es que eres de izquierda, no, es que eres de derecha, no, es que no es que, no, es que se puedan. Y Claro. finalmente, la gran falta de todo esto es la verdad, ¿no? Es la gran damnificada de todo esto, ¿no? Porque, bueno, lo primero, fíjate que el tema de la normalización, pues digamos que parte de esta reflexión tiene que ver con esta normalización de que, pues aquí en México, como pasa, digo, en Colombia, ¿no? Me imagino, es, pues aquí pasa todo y no pasa nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, se amenaza, se asesina en tu cara, etcétera. Y bueno, es una normalización que de alguna manera responde también a un sentido de sobrevivencia después del horror que vivimos, ¿no? Entonces, también lo entiendo, no lo juzgo, sino que veo la historia a cuestas que cargamos de manera muy similar con Colombia, porque además es un país con el que tengo mucha cercanía, que por cierto hay que decirlo que en tu país toda esta búsqueda de narrativas es muy impresionante. De hecho, tienen fondos, que digo, no sé ahora cómo estén, pero hasta donde yo me quedé, por ejemplo, me ha tocado ver que esto que es como nuestro Ministerio de Cultura acá, Proimágenes, tenía antes una convocatoria de narrativas transmedia, cosa que aquí todavía no logramos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos que ahí en ese sentido Colombia está, pero años luz en avanzada respecto a nosotros. Y sí, es cierto, como tú dices, se normaliza, pero nunca me he sentido amenazada. Más bien lo que me pasó con ese trabajo, y que también por eso luego guardas una cierta distancia, es que me generó mucho terror, ¿no? Escuchar estos testimonios y entender por qué, como yo decía al inicio, estas maquinarias del terror implementados en los regímenes totalitarios, en los regímenes fascistas, etcétera, y que pues ya no lo apropiamos, ¿no? Que tiene que ver en cómo fracturas digamos que la seguridad de las personas para que eviten pelear por algo, ¿no? O sea, eso ha funcionado muy bien acá en México. Entonces, a mí me dio más bien como miedo y como yo lo sentí, dije, es que yo no quiero transmitirle miedo a la gente, ¿sabes? Porque ya bastante tenemos con ver los medios de comunicación. Entonces, este trabajo me ha generado muchas preguntas porque es la primera vez que siento que todavía hago algo que no es, bueno, es mi autocrítica, ¿no? Inspirador en un sentido como para arriba. Fui a presentarlo en Argentina, tuve posibilidad de hacerlo en un foro que tiene que ver con todo esto de narrativa transmedia, periodismo transmedia, en la ciudad de Rosario, y también me impactó que, digamos que colegas, compañeros sudamericanos, chilenos, bueno, argentinos, se conmovieron mucho porque, claro, hay una historia de dictaduras, hay una historia de muchas cosas que aquí yo no entiendo por qué todavía lo vemos como muy lejano. Y para ellos les resultó una cosa, me decían, es que, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, fue, digamos, que un detonador o algo que inspiraba, no como yo pienso que sea positivo, pero sí en términos de la reflexión y de ver hacia dónde vas, ¿no? Pero acá en México también me sorprendió, sobre todo porque el público que lo vio fueron la mayoría puros jóvenes. Y sí también lo vieron en la UNAM algunos periodistas y muchos salieron, me decían que era muy impresionante. Una chica que venía, por ejemplo, de la Fundación Gabo, de Gabriel García Márquez, me decía, oye, es que llévalo, preséntalo, mételo a concurso. Después se nos pasó a todo esto que tienen el de
¿cómo se llama? La parte experimental que tienen ahí. O sea, sí ha generado ciertas cosas, ¿no? En varios sectores, ¿no? Creo yo. Y bueno, también ese es como como el resultado que buscas de alguna manera con ese tipo de trabajos, ¿no? Porque a mí me pasó, y yo no quise confundir, porque, por ejemplo, con mi ópera prima, Morir de Pie, o sea, fue una cosa así abrumadora de entrevistas por aquí, por allá, 20 festivales, vas, triunfas, premio, 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 ¿no? Y aquí la experiencia ha sido muy distinta, porque ha sido desde otro lugar, con otro tipo de conversación, y creo que a esto apuntan este tipo de, digamos que de prácticas que tienen que ver con lo tecnológico y con la web. Ya lo decía Pablo Martínez en un momento que presentamos una plataforma que hizo una mujer, paisana de Fabián, una mujer argentina que trabajó en colaboración con Pablo para hablar de los desaparecidos también, ¿no? Y entonces él decía que este tipo de proyectos no es como cuando presentas una película y te vas a viajar por el mundo y presentas a muchos festivales y te aplauden, qué padre, o ganas premios, sino que es otro tipo, digamos que de trabajo, de mucho diálogo, de presentación, de ir a los espacios, o sea, es otra manera, ¿no? Entonces creo que tiene su efecto, o sea, de cierta forma, el que tú lo vayas presentando en cada lugar donde lo presentas y cada momento donde haya reflexión, eso para mí ya es una ganancia, ¿no? Ganancia enorme es como lo que hizo Kipu Project, insisto, porque ese para mí es ese, y el otro que es el gran proyecto que les recomiendo ahora, y en el que participa un solo mexicano como investigador, que se llama de Forensic Architecture, que es un trabajo así, para mí la mayor obra de todos los tiempos sobre ese tipo de cosas, y que fue presentado en el MUAC, y que encuentran todo el ejercicio ahí en una página web, y de Forensic Architecture, que habla sobre los desaparecidos, los 43 estudiantes desaparecieron en Ayotzinapa, y es una barbaridad, ¿no? Entonces, pues creo que es eso, ¿no? O sea, que es una búsqueda constante y es un trabajo en permanente construcción, ¿no? Y es otra la manera de impactar con esto vía la tecnología, la web y este tipo de charlas, etcétera. Entonces, es muy diferente hacer una película, ¿no? Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. No sé si hay más preguntas, Simón. Sí, apareció una última pregunta. Yo creo que además nos va a ser una buena forma de cerrar, quizás, y de concluir de parte de Antonio. Si regresamos la palabra a Antonio, por favor. Gracias. Sí, pues, Jacaranda, solamente quería preguntarte, pues, ¿qué nuevos proyectos tienes en puerta o qué tienes pensado en estos tiempos post-COVID? Y pues ahora, como comentabas, en la nueva República de la Austeridad, ¿cómo piensas planear tus nuevos proyectos o cómo piensas llevarlos a cabo? No me tortures, que todavía no se publicó en la República de la Austeridad. No, bueno, o sea, pues mira, yo sigo trabajando por ahí, está pendiente dos cosas, un documental que se ha quedado ahí parado, pero a nivel de esto, desde hace un rato estoy tratando de ver cómo voy a hilar una cosa que en algún momento hice con Elena Poniatowska y que ahora pues ya es tiempo de hacerlo porque si no, pues porque es tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la memoria, ¿no? O sea, con construir una memoria un poco más poético, más lúdico, y entonces, pues ahora mismo estoy ahí como haciendo un diseño de cómo puede ser esto. Son pequeñas piezas audiovisuales, ahí es una cosa como más documental, lineal, y son pequeñas reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, de voz de Elena Poniatowska, sobre su vida y su muerte, y que son como una especie de recuerdos aislados que construyen pues como una parte de memoria, ¿no? Entonces estoy viendo como por ahí
cómo darle salida. Y algo que eso sí será muy pronto, si el COVID nos los permite, que es esto que les dije de Jazz en la Portales, que es una cosa que se quedó ahí parada un buen rato por un tema de derechos y de mil cosas por lo del Lab 22, pero bueno, ahora afortunadamente creo que ya con el nuevo director del canal no habrá problema, que esto lo hicimos en el 2016, ¿no? O sea, ya parece, no es mucho, pero es mucho conforme avanza la tecnología y todas estas cosas, y es una cosa muy sencillita que tiene que ver con todo un recorrido de una colonia, de un barrio como La Portales, que de alguna manera se mantiene en resistencia frente a la gentrificación, frente a un proceso de urbanización brutal, y entonces es una comunidad que ha crecido como abrazando todo un movimiento de jazz, ¿no? De jazzeros que han llegado ahí a ese barrio, y entonces pues son pequeñas microhistorias, y bueno, eso es algo que tiene que salir, ¿no? Digamos que ahí por el momento. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, Jacaranda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, doctor Hoffman. De esos 3 proyectos he escuchado hablar mucho, así que espero, por favor, te lo pido, seguir adelante con ellos. Y les agradezco mucho a todos los presentes. Y Jacaranda, realmente un placer escucharte y espero que pronto te podamos ver presencialmente en nuestra escuela. Muchas gracias, será un placer y mucha suerte, que nos vaya bien en general, ¿no? Que libremos primero todo esto y yo creo que encontraremos las fórmulas para reinventarnos. Gracias, Fabián, por la invitación. Por favor. Simón, gracias a todos, a todas Gracias. por ahí. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias. Interesante. Hasta pronto.